Quiero agradecer muchísimo por la invitación. Mabel, muchísimas gracias. Itziar, gracias. Ha estado haciendo el laborioso trabajo de hacer unos recortes de un archivo infinito que le había enviado, así que mil gracias por el apoyo y la amabilidad. Em, entonces, la invitación era a leer fragmentos de un libro de cuentos que se llama La Santita, que lo traje aquí, es ficción. Em, la idea aquí hay sobre todo, o sea, me preguntaba qué sentido tiene un libro de ficción en este espacio, una fundación además, un libro de ficción andina, un libro de ficción andina de un país bananero que hoy le llamamos Ecuador. Y reivindico lo bananero por varios motivos que tienen que ver con el experimento de escritura. Los 7 cuentos son un experimento, sobre todo fue un experimento con el lenguaje, y parten de, digamos, de una premisa o de una idea o de una preocupación vinculada a la idea de si el lenguaje hace mundo y el mundo está hechizado por la colonialidad, ¿existe alguna posibilidad de desintegrar el hechizo? Y entonces esto me vincula también con Silvia Rivera Cusican, que habla mucho de las palabras mágicas, es decir, de aquellos tipos de palabras que nombran algo pero que no se acompañan de prácticas. Toda la sensación de que vivimos rodeadas de muchísimas palabras mágicas, sobre todo en Europa. Es decir, como un alejamiento muy fuerte entre las prácticas y el modo que tenemos de nombrar. Y tengo la intuición de que la idea de la decolonialidad también es una palabra mágica. ¿Hay alguna práctica que acompañe a la explicación de lo decolonial, al deseo de lo decolonial, a todos los discursos que estamos elaborando hoy en día dentro, fuera de la academia, en las instituciones, tal? Digamos, ¿hay algún tipo de sintonía, vínculo? ¿Lo estamos logrando? ¿No? Y esto me incluye desde luego a mí también. Me siento parte del problema o de la pregunta. De allí el trabajo, digamos, de experimentación con un lenguaje. Digamos, si las palabras hacen mundos, estos mundos pertenecen a ontologías, a modos de entender qué es la realidad. Y claro, los museos, las instituciones, tienen lugar en ontologías muy concretas. Y transformar las ontologías posiblemente es lo más difícil del mundo, porque es transformar lo que nosotros entendemos por realidad. Entonces, no sé si estamos no sé si estamos caminando hacia una transformación de la ontología. Desde mi perspectiva, si no cambiamos radicalmente a las ontologías, es decir, aquello que consideramos la realidad, las palabras posiblemente van a ser mágicas, las que nos rodean y las que nos constituyen. Entonces, bueno, para escribir La Santita, yo he hecho una reconexión con un lugar del mundo que es del Cotopaxi, que es un volcán que está situado en la zona de la Tacunga, en Ecuador, un país muy pequeño que ha perdido todas las guerras sin ningún tipo de sentido de lo nacional, por suerte. De orgullo, quiero decir. Ahora convertido en un narcoestado, en fin, una situación compleja, difícil, dolorosa también. Y lo que yo he hecho durante los últimos años es conectar con mi abuela. Digamos, mi abuela viene de esta zona, es una mujer mestiza como yo, lo cual quiere decir que estamos obligadas a habitar un lugar complejo, un lugar gris, un lugar de profunda contradicción por nuestra herencia de los dos lados, ¿no? Y yo he decidido habitar esta complejidad, hacerme con el problema e indagar en ella. Es decir, mi complejidad consiste en habitar tanto, digamos, mis antepasados que son coloniales, como mis antepasados que son indígenas y afros también. Entonces, el mestizaje es como este entramado, es un devenir, el cual yo he decidido habitar, digamos, e indagar.
fuertemente. Entonces, indagar en en este caso en concreto, a través del lenguaje, de una experimentación con el lenguaje. Entonces, la investigación durante los últimos años ha consistido básicamente en reconocer de qué manera las ontologías de mi abuela lo que han hecho es poner en crisis unas ontologías fuertemente occidentales, heteropatriarcales, blancas mestizas, sobre la vida, el mundo. Entonces, así por describirlo como rápidamente, yo he crecido con una abuela que hablaba con los espíritus, con toda naturalidad, que ha sido curada y sanada por santos, digamos, a través de curanderas chamanas que curaron, por ejemplo, a mi abuelo, con mi abuela que es hija, nieta de una curandera, es decir, que curaba con ortiga, hierbas, animales, etcétera, y con una abuela que también se ha comunicado mucho toda la vida con un niño Jesús que tenemos en la familia, que ha sido como una suerte de oráculo. Entonces mi abuela se despierta todas las mañanas y se fija en el color de la piel, de la figura, si está blanco, quiere decir que vamos a recibir muy malas noticias en la familia, si está rosadito, quiere decir que las cosas están bien, en fin. Todos estos conocimientos de mi abuela han sido durante mucho tiempo considerados superstición, magia, pensamiento salvaje, etc. Desde una ontología más colonial, digamos, ¿no? Blanca, mestiza, colonial. Entonces, el trabajo que yo he hecho en los últimos años es reconectar con esto y entender qué es ahí, en este modo de entender la realidad, donde mi abuela está friccionando lo que entendemos por realidad. Por ejemplo, cuando habla con los espíritus, lo que está poniendo en juego es una práctica que lo que hace es deshacer nuestro modo binario de entender a quien muere y a quien vive, ¿no? Es decir, en el mundo occidental, en el mundo binario, nosotros entendemos que la muerte es una cosa, que la vida es otra, y si estás muerto, no estás vivo y viceversa. El momento en el que alguien cree hablar con los muertos o con los espíritus, está poniendo en juego otras ideas, otras realidades sobre lo que es la muerte. La muerte no se termina con la muerte. Si yo hablo con los espíritus, con toda naturalidad, de alguna manera se está poniendo en crisis este binarismo entre vivos y muertos. Y así con distintas cuestiones, digamos, distintos modos de estar en la realidad y de vincularse consigo misma y con otras entidades humanas y más que humanas, animales, vegetales, piedra, etcétera, que lo que hacen es todo el tiempo hacer ontologías. Es decir, realmente configuran realidades otras. Entonces mi trabajo no consiste tanto en definir qué es la realidad, porque no me interesa y no lo sé, sino intentar hacer el ejercicio de conectar con otros modos de hacer realidad con el fin de digamos, acercar las distintas ontologías que hacen esto que llamamos mundo. Entonces, ahí está la santita, evidentemente no tiene respuesta, siguen siendo preguntas, hay un experimento que siempre va a estar en continuidad, que no se termina nunca, pero en mi caso he encontrado en la ficción un lugar para trabajar ideas que el discurso desde mi perspectiva, ya no nos está permitiendo trabajar. Es decir, creo que el discurso tiene límites, el discurso real de lo que es la realidad, y creo que la ficción es un muy buen espacio para especular, para jugar con el lenguaje, es decir, para imaginar. Entonces, cuando por la pregunta de ¿se puede decolonizar los museos? Yo creo que no es posible si no somos capaces de imaginar otras instituciones, otros lugares, y eso desde mi perspectiva ocurre únicamente si somos capaces de conectar con otras ontologías, no para copiarlas, sino para que reflejen, lleguen al espejo de las nuestras y del tremendo racismo y colonialismo que ponemos en práctica de modo consciente, pero sobre todo inconsciente todo el tiempo. Entonces, yo
Voy a leer un trocito, pero yo no quiero aburrir. Es tarde, llevamos mucho tiempo escuchando. Entonces voy a leer un fragmento del primer cuento, pero sobre todo lo que he traído es un Jara Rocha y Tau Luna. Se inventaron un juego a partir de la Santita. Lo que hicieron fue un trabajo inmenso. No sé, lo que hicieron fue descomponer como en varios temas y a partir de los varios temas eligieron varios fragmentos, que son los que yo traje aquí, y lo que hicimos fue componer mundos a través de estos fragmentos. Es decir, que lo que ellos nos permitieron entender es que dentro de la Santita hay mundos que hacen mundos y que es posible que cada cual también conecte de alguna manera y genere sus propios mundos. Entonces, lo que yo voy a hacer es leer un pequeño fragmento, pero después os voy a invitar así a jugar y a que cada cual tome como 5 elementos para que elabore su propia constelación. Y a partir de eso, si me dais un número de página, yo leeré un fragmentito. Esta es la idea, esta es la propuesta que yo os traigo el día de hoy, si os parece bien. La cubierta está hecha por el artista ecuatoriano José Luis Jácome. Él viene de otra montaña, viene del volcán Tungurahua y vive en Ecuador también, José Luis. Entonces, voy a leer un trozo del cuento de la comunera. Carmen Triguero cerró muy fuertemente sus ojos. Con sus manos húmedas, bueno, voy a leer el párrafo que le precede. Es el canon 106, parte 2 del primer concilio limense de 1551 a 1552. Que en las ofrendas por los difuntos, especialmente el Día de las Ánimas, después de Todos Santos, no se permite a los indios ofrecer cosas cocidas o asadas, ni se dé ocasión para su error, que piensen que las ánimas comen de aquello. Y por cierto, el párrafo, una de las poesías que abren el libro es de Helios Fernández Garcés, que está aquí. Dice: Muhammad Ali dijo, vuela como una mariposa y pica como una abeja, y brotaron luciérnagas. Manush Romanov dijo, enterradme de pie, llevo toda la vida de rodillas, y brotaron luciérnagas. A la pregunta, ¿hay esperanza? Angela Davis respondió, no lo sé, pero hay que vivir como si lo hubiera, y brotaron luciérnagas. Con sus manos húmedas, la comunera Carmen Triguero desaguó la carne blanda de la albacora que al amanecer Kevin extrajo del agua opaca y vidriosa con sus antiguas redes verdes de nylon. El agua que va a correr es agüita para llover. La corriente del niño arrastraba pescado, langostas, latas vacías, plásticos multicolor y algas esqueléticas. Virgencita del Mar, Santa Rita de Casia, San Isidro Labrador y el Señor de las Aguas, todas allí, donde todo empezó. Carmen Triguero hizo un pequeño fuego con un mechero cuya cabeza estaba oxidada. Lo llevó hacia sus labios, encendió las hojas gruesas y secas de un tabaco color marrón. Tomó un cazo destartalado, lo llenó con agua turbia, agregó una remita de cebolla, aromatizando el líquido. En el punto en que el agua estaba caliente, pero aún no se convertía en líquido burbujeante, introdujo la carne del pescado, después sumergió la yuca. Mientras los minutos pasaban con el ritmo aguayabado que ahoga en suave letargo el tiempo en Zúrich, la comunera Carmen Triguero dio profundas bocanadas a un tabaco al que apretaba con dedos y dientes como si fuese su adorazón, su rey, su guachito, su cosita rica, su última Coca-Cola en el desierto. El humo perfumado y gris del puro circuló a lo largo de su lengua húmeda, entibió su garganta, camino hacia los pulmones. Los pulmones, al ser llenados con la niebla gris anicotinada, palpitaron de alegría, alborotados, como si fuese un mercado riot, repleto de hierbas, fruta multicolor, flores, verduras, huevos, chicharrón de cochino, perfumado con maíz. Observó atrás de la ventanita. En la rama del último ceibo del jardín, un pajarillo, una guacharaca colorada, daba pequeños saltos a lo largo de una rama antigua. La guarachita voló hacia otro árbol, uno con menos hojas, una escuálida planta de ramas secas, traslúcidas, agonizantes.
La comunera Carmen Triguero dio una nueva bocanada. Un gran muévete, muévelo, qué sabroso ocurrió en el mercado. Con ojos de zorra vieja y el puro entre los dientes, comprobó que la yuca y la albacora se habían ablandado. Apagó el fuego, colocó el pescado y la yuca sobre una tabla de madera. En actitud contemplativa observó la pulpa blanca de la albacora, el tubérculo. Esperaba que la combustión apaciguase. Estiró la mano. Con su tacto de tortuga se cercioró del enfriamiento. Tomó un cuchillo, atravesó el cuerpo de la yuca, que fue convertida en una fila de cuadritos uniformes. Deshuesó el pescado. Volvió a la tabla. Hizo a un lado la fila de yucas. Depositó una cebolla redonda y colorada sobre la madera, la cortó por la mitad. Con amabilidad la cercenó en ramitas, la sumergió en una piscina de aceite, limón y cilantro. Vertió aceite en una sartén. Depositó la yuca y el pescado, bajó la llama, esperó nuevamente, aspirando bocanadas del humo áspero que volvía a alborotar el mercado. Una vecina desde su fogón encendió la radio. Servando y Florentino. La comunera Carmen Triguero cerró los ojos muy fuertemente. Deseó muy fuertemente también que la vecina estirase las ondas. La vecina subió el volumen. Chévere vecina, gracias. Radio Amor 89.3 AM. Estás ahí. ¿Cómo te digo que te vi? Que en la función de ayer estabas y si te gusto, también tú a mí. Al tomar contacto con el aceite hirviendo, el pescado y la yuca transformaron su materialidad cosmo-guayaca. La albacora se encogió, cambió de color. Expulsó de su cuerpo aromas que se amotinaron ruidosamente, formando una mezcla espesa de pescado, yuca y especias a la que ella sumó la cebolla colorada, el aceite, el limón y el cilantro. Con la cuchara de palo mezcló los ingredientes que burbujeaban al calor del fuego. Bajó la llama, que se transformó en fuego mínimo. Abrió el grifo, llenó el vaso de plástico con agua espumosa, vertió una pizca sobre la cocción, todo bien mojado. Rectificó de sal, pimienta, jugo de limón. Dejó el platillo maravilla reposando entre la olla que cubrió con un plato boca abajo. Lenta, enorme, la comunera Carmen Triguero abrió la puerta y dio unos pasos hacia el patio que daba a la cocina. Clo, 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 clo. Al verla, una gallina que hipocoteaba maíz le comunicó que el agua que cada mañana permitía la vida, tanto la suya como la de sus camaradas, empezaba a secarse. Carmen Triguero volvió a la cocina, introdujo agua del grifo dentro de una botella, volvió a salir, rellenó el pequeño bebedero. De pie, las miró acercarse al líquido para introducir picos en él. Pero las gallinas no bebieron. Les preguntó qué ocurría, pero en lugar de responderle, las gallinas le dieron las espaldas, mostrándole sus espléndidas y rosadas pompas adornadas de plumas despeinadas. Extrañada, la comunera giró las caderas en dirección oeste, se sentó sobre su silla, ubicada bajo el árbol de Guayacán. Lima Limón dio un par de vueltas alrededor de sus pies, envolvió con su cola negra el tobillo izquierdo de la mujer, se desanudó. Finalmente se tumbó bajo sus rodillas. La comunera Carmen Triguero retiró su pie de la chancla, lo dirigió hacia la panza de la gata, la sobó con la uña del dedo gordo. Ambas, Lima Limón y la comunera Carmen Triguero, se ronronearon la una a la otra durante unos minutos, componiendo un arrullo que poco a poco las introdujo en un sueño de atardecer tibio de cañas, níquel y mosquitos. Tigre, ven a comer. Ya está servido. Aquí te dejo tu picante de pescado, papi lindo, dijo la comunera Carmen Triguero varias horas más tarde. Elvirita, venga a comer. Aquí le dejo su sancocho, invitó a la comunera Andrea María Vera. José Abigail, tome su seco de chivo, ñañito, anunció la comunera Rosita Borbora. Abuelita Alcira, aquí le dejo un ceviche, venga a comer. Tío Marco, y está servido su arroz con menestra. Leopoldo Salazar, abuelito querido, aquí está su pescado sudado, buen provecho. Mijita linda, querida Angelita, tus fideos con camarones y ketchup están servidos. Janet, mijita, te preparé corviche, amorcito, como a ti te gusta. Había que nombrar a los invitados. No llamarlo suprimía la posibilidad del potlatch. Borraba las condiciones para la entrega, la aceptación, el retorno. Tiger, papacito, mi rey, mi arrocito con menestra, toma tu caldo. Al pronunciar las palabras, los comunarios transmutaban sus espíritus, transmutaban los sonidos, transmutaban los ciclos de los vivos, de los medio vivos, de los muertos. Al llamarlos por su nombre, se produjo un proceso alquímico que transformaba las palabras en una constelación de conexiones tecno-shamánicas entre los universos. En el resto del planeta, los humanos y muertos habían olvidado las artes de convocarse unos a otros. Los platos se fueron sirviendo uno a uno sobre una gran mesa cubierta por un mantel de algodón que había sido tejido por varias mujeres a través de técnicas y rituales transmitidos de abuelas a nietas desde el tiempo precolonial de los colonchis.
Junto a los platos preferidos de los invitados se colocaron pan, chiricanos, bollos, tortillas de maíz, botellas de Pepsi, Fanta, natillas, camote, moros, agua de muerto, colada morada, guaguas de pan, aguardiente, licores, chicha, café, cepillos de dientes, cigarrillos, bordados a medio hacer, peinas, ropa sin pecar, revistas, afeitadoras, muñecas y osos de peluche. Objetos preciosos y cotidianos que convivían con los supervivientes, pero que en realidad pertenecían a, a los que se habían ido. La mesa de los difuntos había sido servida como cada 2 de noviembre de cada año. Alumbrados por la luz amorachada del alba que esperaba posarse sobre el pueblo, los comuneros clavaron sobre la tierra 4 cañas a las que amarraron sábanas blancas que formaron una barrera que separaba a los muertos y a quienes todavía vivían. Encendieron una vela que iba a permanecer prendida mientras dura la visita. A partir de las 5 de la mañana se abriría un tiempo y un espacio de apariciones, luces, sombras y espectros. Al sellar el comedor para los difuntos, la comunera Carmen Triguero se agarró al brazo de su comadre, la comunera Nieves Navarro, quien le devolvió el gesto con unas palmaditas sobre las develaciones de su mano. La segunda llevaba cocinando la misma cazuela de mariscos para su primogénita desde hacía 10 años, pero la comunera Carmen Triguero apenas lo había perdido. No habían pasado ni 4 meses desde la madrugada en la que su tigre agarró la lancha y no volvió más. Tremenda tormenta, comadre, suspiró la comunera Nieves Navarro. Fue tremenda tormenta, comadre, respondió la comunera Carmen Triguero, devolviendo con sus dedos gruesos los mimos. Cadera con cadera, las comadres avanzaron juntas por el camino principal del pueblo. Entre palmeras, postes meados, cables de luz enredados como nidos, pequeñas tiendas de abarrotes y perros que ladraban, las comuneras Nieves Navarro y Carmen Triguero parecían 2 divas de la tecnocumbia divinas, áureas, diosas que brillaban envueltas en el polvo que empezaba a levantarse en las calles sin pavimentar del pueblo. Cuando llegaron a la entrada de la media casa donde vivía la comunera Carmen Triguero, apretaron mejilla con mejilla, lanzando en sincronía besos invisibles al aire. En el mismo instante, un grupo de pelícanos atravesaba el cielo de la comuna. Un viejo pelícano recibió los besos. ¿Quiere que le pase a recoger más tarde, comadre? La comunera respondió señalando su diente de oro. En el lenguaje que la comunera Nieves Navarro y la comunera Carmen Treguero habían elaborado, mostrar el diente de oro era señal de fortuna de que algo era favorable. Metal precioso blando de color amarillo dorado. Varias horas más tarde, la comunera Nieves Navarro, agarrada al brazo de la comunera Carmen Triguero, se acercó al recinto donde el banquete había sido servido. Antes de abrir el toldo, la comunera Carmen Triguero pronunció las palabras que permitían el paso. Somos los muertos vivos. Ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos, si no nos dan, ya no venimos. La comunera Nieves Navarro repitió la misma plegaria, al igual que el comunero Cristóbal Agapito, la comunera Teófila Villao, el comunero Lino Froilán, el comunero Delfín Vaquerizo, el comunero Modesto Treviño, la comunera Natividad Mejillón, la comunera Hermenegilda Aquilés y la comunera María Josefa Lucón. Como caballos diminutos, los vellos de su cuerpo se irguieron, se erizaron, se enredaron. Sin poder explicarse lo que estaba viendo, la comunera Carmen Triguero buscó la mano de la comunera Nieves Navarro, la agarró bien fuerte. Un sudor helado, un pequeño manantial salado mojó las patas de los caballos. Las comadres se miraron entre sí. Se miraron con el resto de los seres vivos que allí estaban. Los muertos, los muertos, los muertos no habían probado ni un bocado. Ni un bocado, exclamó la comunera Carmen Triguero, transformando en una obviedad lo que hasta hace segundos era una excepción comunera. Sin haber comido las sobras, como se hacía el día después, los comuneros dejaron el banquete servido. Se dirigieron a la escuela 29 de Mayo, que era el lugar donde solían llevar a cabo las asambleas. Ella esperó hasta ver a todos sentados. Ni un bocado, repitió indignada la comunera Carmen Triguero con su lengua de arroyo dulce. Encendió un tabaco, lo mordió, escupió las hierbas amargas al suelo, buscó con la mirada las ramas de guayacán de su jardín. ¿Cómo van a probar nuestra comida si el agua está endemoniada?, respondió la comunera Menegilda Aquilés. La tarde del 25 de diciembre del año pasado, Tiger y 2 o 3 pescadores más salieron a faenar sobre sus panguitas guapachosas. Mientras avanzaban, el sonido de los motores, sus voces, la rumba en la radio de Tiger se fusionaban con las aguas esmeraldas del Océano Pacífico. El tiempo,
Las corrientes iban abriendo un camino transoceánico de espuma, peces de espada, mantarrayas, camotillos y doradas. Tigre apagó el motor, tomó los remos, escaló junto a su panguita guapachosa las olas que había que atravesar. Soltó los remos, dejó que la embarcación continuase deslizándose entre el agua. Esperó a que se detuviese, lanzó la red, splash. El pescador fijó sus ojos sobre el agua. Pensaba muy románticamente en la comunera Carmen Triguero, su cuchicuchi, su pachurri, su conchipín y su bum bum, y mientras divagaba entre las ocurrencias propias del hombre enamorado, creyó ver algo que pertenecía a un mundo que él conocía, que no pertenecía al mundo que él conocía, una extraña cosa ubicada fuera del ordenamiento natural del mundo, es decir, del reino vegetal y el reino animal respectivamente. Los movimientos raros, los movimientos insólitos del cuerpo de la criatura, que no era un pulpo, que no era una ballena, que no era un tiburón. Entre las criaturas, entre las olas del océano, una criatura aparecía. Tiger adivinaba una mancha oscura, densa, grasosa, que se expandía, crecía, se dilataba. Un monstruo de líquido oleoso bitumínico. Una diosa pegajosa y negra que cubría la superficie sobre la cual no había reflejo. Tiger miró a su alrededor. La panguita y él estaban rodeados de una enorme obsidiana viscosa, la cual, como una boa constrictor, ingería con su enorme boca el océano, lo regurgitaba, lo volvía a ingerir. El aparecimiento del espeso engendro, el aparecimiento, podría ser quizás un milagro. Tiger se santiguó, apagó la radio, decidió apurar, decidió traer la red de regreso a la panguita, decidió preguntar, ¿eres Dios o eres el diablo? Ni Dios ni el diablo supieron qué decir. Tiger sintió un arañazo en el pecho, un vacío helado propio de Dios y propio del diablo. Es el diablo, gritó a unos minutos de distancia, a unos metros de distancia el comunero Francisco Lor. Tiger, es el diablo. Fuera del agua, la red estaba repleta de animales y plantas acuáticas agonizantes. Regresaron a tierra, convocaron a la comunidad, fueron a reunirse a la escuela 29 de mayo, era urgente, muy urgente. Contaron lo que habían visto. No era pulpo, no era ballena, no era tiburón. Era un monstruo pegajoso, oscuro, viscoso. Desde su silla, la comunera Carmen Triguero intentaba imaginar al monstruo, el monstruo espeso de capas y neutrones que había devorado las aguas. Un grupo de niñas entró corriendo al aula. El monstruo, gritaron en coro. Los comuneros, los perros que ladraban, los penícanos que volvían a pasar, los mosquitos siguieron a las niñas. Las niñas, había que cuidar a las niñas. Las niñas, había que escuchar a las niñas. Un fuerte olor a motor destartalado circulaba por el pueblo. El monstruo se había expandido, extendía sus tentáculos de brea hacia la arena, las rocas, las conchas, las piedras, los moluscos que habitaban la orilla, las olitas que apenas eran capaces de arrastrar, de levantar su lengua hacia la tierra, las olitas llorosas que portaban los cadáveres de los caballitos de mar, peces de bronquios obstruidos, delfines, fragatas atrapadas entre sus alas pequeñas. La comunera Carmen Triguero cerró muy fuertemente sus ojos. Intentaba concentrarse. Se llevó al oído el cuerpo de un pequeño cangrejo que parecía haber sobrevivido. El pequeño cangrejo le comunicó que la criatura era un flujo que hasta hace unos años vivía bajo la tierra. Los hombres blancos buscaron a la criatura. Los hombres blancos estudiaron las características de la criatura. Los hombres blancos importaron mapas geológicos de los USA, utilizaron satélites suecos. Verificaron. Los hombres blancos tomaron muestras de las rocas, detectaron mediante movimientos sísmicos. Los hombres blancos encontraron el flujo, exclamó con voz aguda el cangrejito. Con los párpados apretados, la comunera Carmen Triguero seguía atentamente el relato del crustáceo. Tabaco y licor de petiche eran compartidos con el resto de comuneros quienes con paciencia esperaban el testimonio del crustáceo. Debían tomar testimonios. Al terminar de escuchar el testimonio, la comunera Carmen Triguero comunicó la información. El flujo que devoraba el océano era extraído por un demonio petrolífero que perforaba las capas geológicas debajo del mar. El dispositivo encantado taladraba los estratos de rocas que en realidad les pertenecían. Les pertenecían a los cangrejitos que las cuidaban desde hace siglos. Los cangrejitos que cuidaban las capas geológicas reclamaban justicia. No voy a terminar porque todavía pero
Bien, entonces la invitación es como acercarse aquí. Hay varios como ejes o ítems o temáticas. Está, por ejemplo, temporalidad. Hay que coger una de tiempo y una de espacio. Hay que coger uno de tiempo y uno de espacio, seguro. Aquí está la de tiempo. Una. En total hay que coger 5. Sí, entonces como ya se nos fue el tiempo y tenemos poco tiempo, os voy a pedir que hagamos una ronda para ver qué constelación le salió a cada uno, cada una. Es simplemente juntar y ver qué... La idea es juntar y ver leer simplemente en voz alta qué constelación, qué historia, qué mundos, entre mundos se abrieron entre vosotras. Entonces, si quieres, puedo... Tal cual, te lo leo. Una órbita distante, sus testículos de bella durmiente, nos hace revivir continuamente. Por todos los medios intentamos no olvidar, si me detengo, me muero yo también. ¿No? Éramos una hormiga en el mapa mundi. Grita más, aúlla, da alaridos. Vale. Éramos una hormiga en el mapa. Grita más, aúlla, da alaridos. Aquí no es suficiente, la repetición en loop. Su corazón está lastimado, sus tripas están lastimadas. La espera de la penumbra en los subterráneos. Un proceso de transfiguración cosmológica de dimensiones espíritu tecnofluviales impredecibles. Un rocío como de bosque húmedo mundano. La posibilidad de abrazar el gran fin. Aquí ya no tiene cabida el mundo de los vivos. Conversión. Ha llegado el momento de la noche que no tendrá fin, la lengua en la que florece una realidad. El tiempo propio de los pájaros, un archivo infantil metafísico inclasificable. Entendía que para sobrevivir había que cumplir, llegada del derrumbe, del hundimiento. ¿Nos queda tiempo para volver al pasado? Constelación de calles, callecitas, callejones. Licor que atraviesa su espíritu como un animal. A veces olvidaba que podía olvidarlo. Mariposón, marica, meco, sodomita, señorita, waffle, viruela, trambollo, trucha. Esfera mineral hace unas semanas. El tiempo-espacio se retuerce. Tenemos una memoria compartida. La Tierra quedará sumergida en la oscuridad total. Lo que ellos llaman primavera, mariposón de mierda, lavado a mano por las manos de la muchacha, criaturas vertebradas de barrio de clase media, huaca andina, enterramiento, lugar sagrado. Una esquina mohosa de la pared, los eclipses solares y lunares, chaparrón de truenos incombustibles. Sin prisa ni pausa, hago mi caminito de vicuña. Soy el huevo y soy la gallina al mismo tiempo. Tormenta de rayos interandinos. Los manglares se retuercen, el tiempo-espacio se retuerce. Los modos de la memoria son una forma de ficción. Allí está su verdad, allí su mentira. Palabras encantadas que convierten lo inexistente en evidencia. En los ojos del volcán, entre quienes aún estábamos vivos, ¿cómo se debe sentir vivir sin miedo? ¿Qué se siente ser ellos? Barro antiguo. Otras, las memorias miserables, a esas apenas las toco. Está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Minerales de cobre un día dejaron de ser iguales. Bajo la tierra regresa a reinicio.